Este domingo la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En este año especial de jubileo, pues la Iglesia lo va a celebrar desde Roma el 4 y 5 de octubre. El Papa León nos dice lo siguiente al respecto. Los migrantes, refugiados y desplazados son testigos privilegiados de la esperanza vivida en la cotidianidad, a través de su confianza en Dios y su resistencia a las adversidades, con vistas a un futuro en el que vislumbran la llegada de la felicidad y el desarrollo humano integral. Hoy meditamos esta parábola tan rica del Lázaro y el rico. El rico personifica el uso injusto de las riquezas por parte de quien las utiliza para un lujo desenfrenado y egoísta, pensando solamente en satisfacerse a sí mismo, sin tener en cuenta de ningún modo al mendigo que está a su puerta. El pobre, al contrario, representa a la persona de la que solamente Dios se cuida. A diferencia del rico, tiene un nombre, Lázaro. Es una abreviatura de Eleazar, que significa precisamente Dios le ayuda. A quien está olvidado de todos, Dios no lo olvida. Quien no vale nada a los ojos de los hombres, es valioso a los ojos del Señor. La narración muestra cómo la iniquidad terrena es vencida por la justicia divina. Después de la muerte, Lázaro es acogido en el seno de Abraham, es decir, en una bienaventuranza grande, mientras que el rico acaba en medio de las llamas, en medio de tormentos. Se trata de una nueva situación inapelable y definitiva, por lo cual es necesario arrepentirse durante la vida. Hacerlo después de la muerte no sirve para nada. Jesús presenta como advertencia la imagen de esa alma arruinada por la arrogancia y la opulencia, que ha cavado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre, el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro, de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Hemos de notar aquí que en esta parábola Jesús no habla del destino definitivo después del juicio universal, sino que se refiere a una de las concepciones del judaísmo antiguo, es decir, una condición intermedia entre muerte y resurrección, un estado en el que todavía falta la sentencia última. No se refiere, pues, al infierno o al cielo tal como lo comprendemos hoy. El contexto y clave de lectura de los textos que meditamos estos domingos es la controversia siempre con los fariseos. Lucas los ha señalado como amigos del dinero y por eso se burlan de Jesús, que predica amar a Dios por encima de los bienes y de uno mismo. Jesús critica a los amantes del dinero, aquellos que se enorgullecen por los bienes recibidos, aquellos que posponen el amor a Dios al amor a sí mismos, que, como señalan los santos padres, acaban despreciando, burlándose del mismo Dios. Acompañar a Jesús a Jerusalén, ser sus discípulos, ser estos peregrinos de esperanza, consiste en optar por el ejercicio de la caridad cotidiano, concreto, por la justicia, por la solidaridad, y eso como un estado de vida. Nuestro objetivo no es ganar dinero, comer o vestir bien, sino ordenar todos los bienes a la venida definitiva del reino de Dios, donde el amor es soberano, el amor al pobre. Jesús nos advierte hoy que su Padre prefiere al pobre, lo defiende, lo ayuda, lo salva, y nos advierte que el apego a los bienes tiene como consecuencia males.
De hecho, el rico pronto se hace incapaz de amar. Así pasó en la comunidad carismática de Corinto o en muchas comunidades actuales. Ser discípulos de Jesús exige imitar la vida de Jesús en su opción preferencial por los pobres. Pero hoy la pobreza ya no es tanto individual, que también, sino que abarca grandes muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos, sin esperanza. Nos dice el Catecismo de la Iglesia: nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Vemos un abismo en la abundancia de tener. De uno se viste a la manera de los reyes y altos dignatarios, con ropas llamativas del más alto precio, la ropa teñida de púrpura, el lino fino, suntuosidad de sus fiestas, comía opíparamente cada día, y la pobreza miserable de otro, mendigo, tirado a la puerta, cubierto de llagas, hambriento, hasta perros lamiéndole las llagas, sin tierra, sin posesiones, sin herencia. Solo Dios es su herencia. Jesús con esta parábola da a entender que los dos son judíos. Uno, porque tiene por padre a Abraham, y Abraham mismo le llama hijo, y el pobre llamado Lázaro, que significa Dios le ayuda. Es el que confía y espera la salvación solo en Dios. Es llamativo cómo no se pronuncia el nombre del rico, pero sí el de Lázaro. Dios como que desconoce a uno y conoce al otro. La enseñanza se encuentra en que la auténtica riqueza no está en la comida ni el vestido, sino en la genuina riqueza es la de Lázaro, de quien confía y espera solo en Dios. La verdadera riqueza se encuentra, como Jesús concluirá, en escuchar la palabra de Dios, la ley y los profetas. La palabra encarnada es Cristo, y ella nos habla de justicia social, de caridad, de compartir generosamente con los pobres y no atesorar riquezas para sí. El Señor nos invita a través de esta parábola a meditar nuestro destino en la tierra. Como diría el Eclesiastés, porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte, muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Como el que haya un destino común para todos, para el justo y para el malvado, el puro y el manchado, así el bueno como el pecador, un destino común para todos, con los muertos. Pero a diferencia que nos brinda situaciones diferentes, uno enterrado y en un lugar de castigo, y el otro en el seno de Abraham. Ahora el abismo abierto no es entre la abundancia de tener en uno y la pobreza miserable del otro, sino lugar de castigo y tormento para uno y lugar de consuelo para otro. Un abismo tal que no puede haber intercambio alguno. Como podemos observar, Jesús en su obra evangelizadora habla de premio, pero también de castigo. Habla de amor misericordioso, pero también de cierta ira divina. Quizá como misioneros hemos olvidado esta segunda dimensión y caemos en presunción temeraria. Ciertamente todo se resuelve en la tierra, Es aquí donde nos comunicamos, donde podemos practicar la caridad, la solidaridad, donde amamos. En la otra vida ya no habrá posibilidad de opción o decisión. Todo está determinado en las obras de esta tierra. Es aquí donde preparamos nuestro destino, ya sea de salvación o de condenación. El Señor remite a escuchar a Moisés y los profetas. ¿Y qué dicen? Pues exigen justicia y solidaridad. Constantemente se denuncia la perversidad del rico indiferente ante el pobre y necesitado. La única forma de evitar el estadio intermedio de purificación, ese fuego que quema, es cambiar nuestro estilo de vida. Es una opción por
el compromiso por la solidaridad con el pobre, administrando todos nuestros bienes a favor de los pobres y ya no de nosotros mismos. El hombre no será medido o pesado por sus bendiciones. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sino que será medido por la justicia y la solidaridad, por el escuchar la palabra y ponerla por obra. Decía San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida se nos examinará del amor. Y también lo entendió la Madre Teresa de Calcuta. El peor mal de nuestro mundo es la indiferencia. Decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est. La comunión, koinonía, mencionada inicialmente sin especificar, se concreta después en los versículos antes citados. Consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común, que entre ellos no hay diferencia entre ricos y pobres. A decir verdad, a medida que la Iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. Y después de desarrollar la historia de la diaconía, servicio, también comenta respecto a San Lorenzo. Esta función se manifiesta vigorosamente en la figura del diácono Lorenzo. La descripción dramática de su martirio fue conocida por San Ambrosio, y en lo esencial nos muestra seguramente la auténtica figura de este santo. A él, como responsable de la asistencia a los pobres de Roma, tras ser apresados sus compañeros y el Papa, se le concedió un cierto tiempo para recoger los tesoros de la Iglesia y entregarlo a las autoridades. Lorenzo distribuyó el dinero disponible a los pobres y luego presentó a estos, a las autoridades. Aquí está el verdadero tesoro de la Iglesia. Cualquiera que sea la fiabilidad histórica de tales detalles, Lorenzo ha quedado en la memoria de la Iglesia como el gran exponente de la caridad eclesial. La ayuda al pobre, que se nos exige como discípulos de Jesús, se concreta en administrar los propios bienes de consumo, principalmente como limosnas. En los primeros escritos cristianos, la Didache, ya se exhortaba a la generosidad en dar bienes, pero también a la perspicacia. Dice, sude tu limosna en tu mano, hasta que sepas a quién conviene dársela. Se nos invita a ser inteligentes, a estar despiertos en el amor. No podemos reducir dar limosna a dar lo que a uno le sobra, sino que la entendemos como un compromiso generalizado de caridad. Recordemos pues que la Iglesia, la acción de la Iglesia como familia es anunciar la palabra, que las gentes puedan escuchar a Moisés, a los profetas, el Evangelio en su globalidad. La acción de la Iglesia, la vida litúrgica, por los sacramentos vivimos perfectamente la vida cristiana y el servicio de la caridad, que la ejercemos no solo individualmente, sino como Iglesia también. Ahí está la institución de Cáritas, por ejemplo. Y estas tres acciones, anuncio de la palabra, la liturgia, la caridad, van íntimamente unidas, son inseparables. No podemos decir que vivimos una sin las otras dos. Y no podemos omitir ninguna para poder así ser efectivamente Iglesia, es decir, familia.